Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Notas del Grimorio. Para quienes nos acompañan por primera vez, en este segmento del canal charlamos sobre preguntas y comentarios que nos hacen en nuestros programas regulares. Hoy nos enfocaremos en el programa de Egregores, el cual subimos recientemente. Yo soy Laura Quijano y esto es El Grimorio, el lugar donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Antes de comenzar con las preguntas y comentarios del episodio de hoy, quisiéramos extenderles nuestro más profundo agradecimiento por su participación, por sus consultas, sus preguntas, sus comentarios. Leo todo, es interesantísimo, es enriquecedor y quisiera poder contestarles a todos, pero como ya les he mencionado antes, me es imposible hacerlo. Bien, comenzamos. Arcevidiosarte nos pregunta lo siguiente. Cuando dices que a los egregores se les puede alimentar y mantener como lo hacen los masones y otras personas, suena a lo que se denomina como idolatría. ¿O tú qué opinas? Bien, en realidad, siendo los egregores creaciones energéticas basadas en pensamientos y emociones de grupos o colectivos humanos que tienen una intención común, es obvio que van a necesitar seguir manteniendo o recibiendo energía para poder subsistir, para poder crecer inclusive. Si un egregor es creado de esta forma pero no recibe más energía después, entonces va a desaparecer, a diluirse y desaparecer. Esto significa que si un grupo humano ha decidido crear un egregor de forma consciente y quiere mantenerlo, tiene que dotarlo de energía, o sea, lo que se conoce como alimentarlo. Pero esto no significa que cuando están dotando a este egregor de su energía, o sea, manteniendo sus pensamientos y emociones, las intenciones con las que lo crearon, no significa que es que lo están adorando como si fuera un ídolo, sino que simplemente lo están manteniéndolo con sus propios pensamientos, con sus propias emociones, armónicamente combinados entre sí. Ahora, muchos grupos humanos sí han básicamente hecho un culto al egregor que han creado. Muchos de los egregores se crean por medio de rituales y en muchos casos, especialmente en grupos de tendencia religiosa, han hecho del ritual también un motivo de adoración. Entonces han convertido al egregor en un ídolo al que se adora. O sea, es posible que eso suceda, pero no es un requisito para que el egregor exista o para que se mantenga. Ahora tenemos dos preguntas que son muy similares o que son básicamente la misma. En una, Expresa Libreros 0.2 pregunta, ¿Dios es un egregor? Y en la otra, Your Lady dice lo siguiente, ¿podría decirse que Jesús, Dios o Lucifer son egregores? La posibilidad de que muchas deidades, por no decir que todas, sean en realidad egregores es muy alta, porque estamos hablando de creaciones energéticas en las que han confluido miles de personas, a veces muchos más, decenas de miles de personas, alimentando esa idea, esos pensamientos, con esas emociones, con esa profunda devoción. La fe es una emoción muy poderosa y con una sola intención, la intención de que ese egregor les vaya a reportar un beneficio de alguna forma. Beneficios que pueden ser simplemente sentirse seguros o sentirse protegidos o obtener alimentos, etc. Hay muchas razones por las que las personas se reúnen en cultos y adoran a una divinidad. Entonces, la posibilidad de que estas divinidades, estas deidades, hayan sido en realidad egregores y que se hayan venido asentando a lo largo del tiempo por muchos años, haciéndose cada vez más poderosos, más extensos, más influyentes, es muy alta. Entonces es posible que el Dios judeocristiano, por ejemplo, o que Jesús, pero Jesús considerado como Dios, no el hombre históricamente considerado, o una figura como Lucifer, sean en realidad egregores
que hayan sido creados por grandes grupos humanos en algún momento histórico determinado y que se hayan hayan permanecido en el tiempo. Seguidamente, tenemos dos preguntas que se refieren más o menos al mismo tema. Andrés Guerrero pregunta o comenta: ¿se podría asociar el concepto de egregor con la conciencia colectiva, que en palabras de Eckhart Tolle es el cuerpo del dolor? Y Huitremundo Gutiérrez dice: excelente, desde la psicología se habla del subconsciente colectivo. Es lo mismo desde otra disciplina, otro contexto, otro discurso, pero en el fondo es lo mismo, Laura. ¿Estoy en lo cierto? Se ha asociado el concepto de egregor con el concepto de inconsciente colectivo, ciertamente, que fue desarrollado especialmente a partir de Carl Jung y todo su desarrollo y todo el desarrollo de la psicología profunda. Ahora, hay una gran diferencia, porque el inconsciente colectivo se refiere, o la conciencia colectiva también, se refiere a toda esa interconexión profunda que existe entre todas las conciencias, entre todos nosotros. Y ese inconsciente colectivo está formado de los pensamientos, de las emociones, etcétera, que confluyen de todos los elementos que conforman, por ejemplo, en este caso, la humanidad, que conforma toda la humanidad. Pero no es que se crea y desaparece o se hace más pequeña o se hace más grande, siempre está ahí. En cambio, los egregores son combinaciones o entidades colectivas energéticas creadas de pensamientos y emociones combinados de grupos específicos en momentos específicos con intenciones específicas. Pueden crearse egregores muy vastos, muy poderosos, que influyen en muchas personas. Pueden crearse inclusive egregores que perduran por miles de años, pero al fin y al cabo pueden desaparecer también y continuamente nacen y mueren egregores. Mientras tanto, la conciencia colectiva o el inconsciente colectivo continúa siempre. En estas nuevas preguntas tenemos a Mando Aguilma, que dice: egregor es lo mismo que un tulpa. También tenemos a Pendragón FG, que dice: hola, estaría padre que dijeras la diferencia entre egregores, servidores y tulpas. Tenemos también a Taina Draus, que dice: excelente información. Había leído sobre la creación de seres así, pero estos se llamaban tulpas. ¿Serán lo mismo? Porque creo que estos funcionaban como los golem, pero en vez de barro son de energía de quien lo crea. Y también Emanuel Núñez pregunta: o sea, ¿un egregor es un tulpa? En general, debemos hacer mención de que existen diferentes tipos de entidades energéticas. Los egregores son una entidad energética que ha sido creada a partir de la combinación de pensamientos y emociones de un colectivo o de un grupo humano, que además comparte una intención o un propósito común. Puede comenzar en una persona que tenga una especial potencia en su proyección mental y emocional, pero esta persona siempre necesitará de otros para poder realmente crear el egregor y mantenerlo. Además, el egregor puede adquirir una cierta autonomía porque tiene una cierta conciencia en sí mismo y tiene la capacidad para entonces influir sobre ese grupo que lo creó, para que se mantenga la intención original con la que se creó. Pero nunca el egregor se aparta de esa intención original. En cambio, los tulpas son, de acuerdo con las tradiciones tibetanas budistas, son efectivamente creaciones mentales también que tienen una autonomía, que pueden cumplir con ciertos propósitos e inclusive tienen una forma definida, pueden adoptar la forma de un ser humano, de un animal o de un objeto inanimado. Pero los tulpas son creación de personas que tienen desarrolladas las capacidades específicas para hacerlo y los hacen con ciertos propósitos como mantener un mensaje o enviar un mensaje o cumplir una tarea. Los tulpas, a diferencia de los egregores, son capaces de independizarse de su creador e incluso desoírlo y también apartarse de la intención original. Y, a diferencia de los egregores también,
no son creación de colectivos humanos. Con respecto a los servidores, de los cuales vamos a hablar en programas futuros, estos son creaciones energéticas sin conciencia propia que han sido formulados, han sido creados por un mago entrenado para cumplir con un fin muy específico. No tienen vida propia ni tienen autonomía tampoco, dependen totalmente de las instrucciones que les ha asignado el mago. Ahora, si este mago ha sido descuidado en su administración o no les ha dado instrucciones precisas, entonces los servidores pueden, digamos, salirse de control, o sea, causar problemas en realidad, más que salirse de control. En este caso podríamos pensar que el golem famoso, el golem de la historia, por ejemplo el golem de Praga, en realidad fue una especie de servidor mágico, no energético sino material, que fue mal administrado. Tenemos aquí a Esencia de Vida que pregunta: ¿cómo hacemos para cambiar pensamientos negativos? Aldo Pumacayo también pregunta: ¿y cómo desaparezco a mis egregores negativos? Y también de 8 bits dice: excelente tema, Laura, mis felicitaciones por el programa. Tengo una duda y algunas preguntas relacionadas. ¿Podemos crear un egregor uno mismo, una sola persona, que domine nuestra vida de manera negativa, ya sea bloqueándonos en el amor, en lo económico o en lo familiar? ¿Será que con ayuda de amigos o familiares vamos creando este egregor negativo que nos causa estos bloqueos de manera inconsciente? Si así es el caso, ¿puedo yo solo crear un egregor opuesto que me favorezca o es necesario un grupo de personas? Tal vez usar la misma estrategia pero de manera consciente. Muchas gracias, Laura, tu contenido es siempre enriquecedor y despierta el interés. Muchas gracias para ti también de 8 bits por tu participación, y a Esencia de Vida y a Aldo Pumacayo. En general, hay que considerar que el egregor siempre es una creación energética de tipo colectivo. O sea, aunque una persona tenga suficiente potencia, suficiente proyección de sus pensamientos y emociones y de sus intenciones combinadas como para comenzar a crear un egregor, siempre va a necesitar que otras personas se combinen con él, o sea, que añadan sus propios pensamientos y emociones y que sean los mismos que esta persona ha tenido para que el egregor realmente se forme y se mantenga. Ahora, una vez que un egregor se ha formado, si los pensamientos y emociones son poderosos y si las personas continúan alimentándolos con sus energías, el egregor tiene la capacidad para influir a su vez en esas personas y también en otras personas más, porque el egregor va a tender a querer seguir subsistiendo, a querer seguir existiendo. Entonces, si uno se da cuenta que uno se ha visto atrapado en un egregor negativo, lo más aconsejable es no seguir alimentando ese egregor, al menos de parte de uno. ¿Cómo? Siendo consciente de los pensamientos de uno, siendo consciente de las emociones propias, porque uno tiene control sobre sus propios pensamientos y sus propias emociones. Uno puede cambiarlos, puede comenzar a dirigirse hacia el polo contrario, como decía la ley hermética de la polaridad, y entonces comenzar a cultivar las emociones contrarias o los pensamientos contrarios a ese pensamiento o a esas emociones que lo están dañando a uno o que están siendo negativos para uno. No puede uno crear un egregor uno solo, pero sí puede impedir que un egregor lo siga a uno influyendo. Siempre uno tiene el poder de salirse de ese marco de influencia que va ejerciendo los pensamientos y emociones combinados de los demás. Y si además de eso consigues combinar tus pensamientos positivos y tus emociones positivas con otras personas, entonces sí, puedes empezar a crear un egregor positivo. Bien, y esto es todo por esta vez. Muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.